¿Están? Qué rico estar aquí compartiendo la palabra de Dios. Estamos en Colosenses y ya terminamos una parte del discurso de Pablo, que era la oración. Y la parte que vamos a continuar a estudiar, se observan dos elementos teológicos que son la base, o si es importante, o sobre la importancia de sobre quién es Jesucristo, quién es y qué ha hecho. El propósito era que reconociéramos la bondad de Dios, reconociéramos quién es su Hijo y qué Él ha hecho por nosotros en la vida, por nosotros. El propósito es importante. Jesucristo es el Señor del universo. Nos hallamos en el corazón, dicen los que saben que nos hallamos en el corazón del argumento de la carta. Cuando Pablo tenía ese argumento contra los falsos maestros de quién es Jesucristo, quién y qué es Él. Porque recuerden que los falsos maestros enseñaban un evangelio mejor, que estaban demostrando que Cristo es el Hijo de Dios, pero asignándole un lugar menos de lo que Él tenía que tener. Y estaban poniendo a otros intermediarios que no era Dios, que no era Jesucristo ante Dios. Mire que el contexto de los colosenses es que Pablo está reputando esos falsos maestros. Los falsos maestros están diciendo, sí, Jesucristo murió por nosotros, pero también hay otro mediador. O también usted puede llegar a Dios por medio de una religión o por una persona. No. Pablo en todo muestra las bases realmente. ¿Y quién es Jesucristo? Cuando usted y yo comprendemos quién es Jesucristo, qué ha hecho, sabemos que tenemos que vivir para Él, o tenemos que depender. Jesucristo, Señor de la creación y de la iglesia. En pocas palabras, Pablo estaba diciéndole a ellos, con Cristo tenemos todo. Pero muchos no lo creen. Muchos buscan una religión, otro intermediario, pero con Cristo lo tenemos todo. Y acá Pablo hace un recorderis a los colosenses de quién es Cristo. Y muchos hoy en día no han podido comprender esa claridad de qué Él hizo. Los invito a que miremos el título del estudio hoy, que es Jesucristo, Señor de la creación y de la iglesia. Es fácil, muchos lo comprenden, pocos lo viven. Si yo comprendo que Jesucristo es el Señor de la creación y el Señor de la iglesia, que es fácil, ¿por qué Jesucristo no es su Señor en su vida? ¿Por qué si yo comprendo que Jesucristo es sobre todas las cosas, por qué Él no tiene un lugar en el primer lugar en mi vida? Y lo reemplazamos. Y eso es lo que Pablo está cuestionando a los colosenses. Ustedes dicen conocer a Cristo, pero están siendo engañados por falsos maestros que lo están llevando a la doctrina de hombres,
a seguir otros intermediarios que no es Jesucristo. Eso es lo que estaba pasando. Es como decir, usted puede recibir salvación por otra cosa o por alguien más. No, por Cristo. Y eso es lo que Pablo estaba reputándole a los falsos maestros, porque ellos decían, no, usted tiene salvación por Cristo, pero lo llevaban al legalismo, al activismo, y no lo llevaban a una comunión, a una relación con Dios por medio de su Hijo. Ya. Y es que lo llevan a un legalismo tan fuerte, es que usted no puede hacer esto, es que usted tiene que hacer esto, es que usted, no, usted no lo hace porque le toca. Muchos contestan, me toca morirme. No, nosotros no hacemos las cosas porque nos tocan, sino por amor a Cristo. Y eso es fácil. Es que me tocó sujetarme al pastor o al líder espiritual. No, usted no se sujeta al líder espiritual. Se sujeta a Dios, y porque se sujeta a Dios, es una consecuencia que usted se sujete a su líder espiritual. ¿Cierto? Pero usted primero se está sujetando ¿a quién? A Dios. Tú lo pusiste, bueno, yo hago caso, pero yo te estoy haciendo primero caso a su merced. Pero otras personas primero le hacen caso a los hombres, y de última le hacen caso a Dios. ¿Por qué? Porque le dice, Él me enseñó a hacer esto así, pero la palabra va en contra de lo que le está enseñando. Entonces, ¿qué más vale? Eso es lo que Pablo estaba cuestionando a los colosenses. Vamos a primera de Colosenses, Colosenses, que acá se me fue un 1, qué pena. A Colosenses 1, del 15 al 23, se me pasó el 1, adelante. Vámonos a Colosenses 1. Leamos, digamos, vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta palabra. Háblanos y muéstranos en qué lugar tenemos a Cristo. Que nosotros realmente miremos y seamos sinceros contigo y evaluemos en qué lugar te tenemos a ti. Muchas gracias, Señor, te doy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿No colaboras? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Gracias, Noé. Mire que cuando terminamos el versículo 14, nos mostraba en quién hemos tenido redención, en Jesucristo. Y aquí el 15, en Él es la imagen de Dios invisible, Dios y Cristo. Jesucristo existió antes de la creación. Cristo se nos muestra primeramente acá con una relación con Dios.
Él es la imagen de Dios invisible. Él es. Jesucristo es el Dios invisible, es la imagen de Dios invisible. Se puede decir que muchos dicen, o se ha dicho en Juan 14, 9, que nadie ha visto a Dios. ¿Sí? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Aquí Jesucristo hace énfasis, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cristo es la manifestación y revelación del Dios invisible. Jesús lo dijo. En resultado o en esencia, Dios es el Dios invisible, se hace visible por medio de ¿quién? De Jesucristo. Juan 1, 18. Ahora a Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo, ¿qué dice más? Está en el seno del Padre, Él le dará a conocer. Jesucristo ha dado a conocer a Dios. Solo en Cristo el Dios visible se manifiesta perfectamente. Dios no puede ser conocido aparte de Jesucristo. Y muchos no han podido entender eso. Dios no puede ser conocido aparte de Jesucristo. Y cualquiera que piense que puede o que no necesita conocer a Cristo para conocer al Padre, o que no necesita a Cristo para adorarlo o para conocerlo, está equivocado. Muchos piensan ir a Dios sin Cristo. Muchos piensan adorar a Dios sin Cristo. Dios no puede ser aparte de Dios y de Cristo. Cristo, Él dice, Él es imagen de Dios invisible. Si usted quiere conocer a Dios, verlo, pues Jesucristo es una imagen de Él que se encarnó. Y muchos cuestionan eso. Jesucristo, recuerden que los falsos maestros cuestionaban que Jesucristo se hubiera encarnado. No podía tener eso en mente. ¿Cómo que Dios se va a encarnar en un hombre? Pero acá Él lo dice, es imagen. Y dice Cristo en el versículo 16, ¿qué más nos dice? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él creó todas las cosas se hicieron para Él. He aquí que no podemos conocer a Cristo y no podemos conocer a Dios sin Cristo. Y así también el universo fue hecho. Y nadie puede entender el universo sin Cristo, puesto que Cristo creó todas las cosas. Es Él mismo que Él no puede decir, yo creé y fui creado. No sabemos cómo fue la creación de Dios, pero Él antes de la creación, Él existía. Y Él creó la creación. Jesucristo es el primogénito de todo lo que Él creó. Todo. Porque Él fue el primero que antes de toda la creación. No hemos de sorprendernos cuando vemos que toda la naturaleza, toda la creación le obedece a Él. Porque Él lo creó. Imagínense que todo, hasta el mar, los vientos le obedecían a Jesucristo. Y toda la creación, ¿por qué? Porque ellos sabían quién era su creador. La misma naturaleza lo sabe, ya que el Señor es el Señor de todo. Y lo dice Juan 3, 1, 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Todas las
cosas por Él fueron hechas. Sabiendo eso, ¿usted fue hecho por Él? Entonces, ¿por qué cuando Jesucristo estaba en el mar con sus discípulos yendo se me olvidó la región donde iban ellos, a Capernaum, a pasar el mar? ¿Qué pasó? Una tormenta, y ese le apareció a Pedro, y Pedro caminó por el mar, pero él, que le dijo al viento y a las olas que se calmaran, le obedecieron. Muchos dicen, le obedeció porque él era el dueño de toda la creación. ¿Y usted es creación de Dios? Entonces sí, entonces ¿por qué no lo obedece? Si el mar y el viento le obedecen. Esto incluye que todas las cosas, el cielo, la tierra, visible e invisible, fueron creadas por Él. Sí, ¿cómo así todo? Hasta el átomo más pequeñito, que no lo puede ver, Dios lo creó. Lo visible e invisible fue creado por Él. Todas las cosas están sujetas a Él. Todas las cosas están sujetas a Él. Como creador del universo, lo que se hizo fueron hechos para Él y por Él. Oye, la creación fue hecha por Él, ¿y para quién? Para Él. ¿Para qué? Para que la creación adoraran, lo colocaban a Él, pero no, muchos no hacen eso. Es evidente que Pablo, en su propósito en estos versículos, era mostrar la superioridad, que Dios era superioridad de todas las cosas. Él quería mostrar que Dios es superior a todas las cosas, porque Él es el creador de todo. Y Él, sabiendo eso, que Pablo le está diciendo, mire que Dios es el creador de todo, el superior de todo, porque Él no es lo superior en su vida. Pablo le estaba cuestionando a ellos, y empieza en el versículo 13, y en el versículo 17, Dios es eterno. Y mire que Él está cuestionándolos a ellos. Recuerden que Jesucristo creó todas las cosas. Recuerden que Él es eterno. Él es eterno. Dios es eterno. Y hace énfasis en eso. Sea lo que sea, Cristo existe hoy y siempre. No va a tener ni comienzo ni fin. Dios es eterno. Pablo lo que quería era mostrar la diferencia de cualquier otra cosa en el mundo. Dios es eterno. Pero aquí, sabiendo esa cosa, ese contexto de que, mire, Jesucristo es eterno, Él creó todo y Él es Dios, porque Él hace énfasis en eso. Ahora, Cristo es la cabeza de la iglesia. Él hizo y mostró muy fácil que Él es la cabeza de la creación, o el creador de todo. Ahora dice, y Cristo es la cabeza de la iglesia, versículo 18. En cuanto a su relación con la iglesia, Cristo tiene toda la autoridad para ser la cabeza. ¿Por qué? Porque Él es soberano, porque Él es el creador de todo. En el principio, acá dice en el versículo 18, vamos al 18, lo leemos por favor. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todos tengan la preeminencia. Jesucristo es la fuente de todo lo que existe. En otros pasajes nos muestran lo que Él habla. Yo soy, Génesis hasta Apocalipsis 1, 8, 11, versículo 17 también, el capítulo 22 del versículo 3 también nos dice que en el principio era Dios, que Él es la fuente de todo lo que existe.
Y eso es lo que Pablo está diciendo desde el principio. Y el primogénito de todos los... ¿De todo qué? De todos los muertos. Sí, el único que ha resucitado entre los muertos, ¿quién es? Cristo. Y está vivo. Hoy en día muchos cuestionan, pero Jesucristo resucitó a Lázaro y a otros, no es el primero. Oye, ¿es que Lázaro está vivo? ¿O lo que resucitó está vivo? No, y por eso es que muchos no han comprendido. No, es que no es la primera porque Jesucristo fue el primero que resucitó, fue a Lázaro, y no es, no. El único primogénito, la primicia o primogénito entre los muertos es Jesucristo, porque Él resucitó, sigue vivo, no ha muerto. Ay, es fácil de comprender, y Él les recuerda eso a ellos. Oye, Él es el primogénito entre todos los muertos, Él fue el primero en resucitar. Y por eso tiene la autoridad entre la muerte, entre los muertos. Él tiene toda la autoridad porque Él ganó esa autoridad en la cruz. Lo dice en Corintios, 1 Corintios 15, 55, no sé si es 55 o 45, pero me parece que más 55. ¿Sí? 1 Corintios 15, 55, porque yo puse 45, pero no me suena que más 46. ¿No está ahí? Pero bueno, alguien que me colabore. 1 Corintios 15. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Es 55. Es 55. Entonces acá otra vez, qué pena, esta vez hoy metí mal los dedos. Venga, lo arreglo porque si no, ya, no. Ahora sí. Ahora vamos a... Él es preeminente en todo. Versículo 18b. ¿Sabe lo que es preeminente? ¿El qué? Primero. Dios, Jesucristo es preeminente en todo. El propósito de todo está en Él. Demostró su superioridad en todo lugar. Él es el número uno. El 18 dice, ve, el primogénito entre todos los muertos, para que todos tengan, ¿qué? Preeminencia. Ahora me cuestionó, preeminencia, ¿qué significa? Primero, ¿cierto? Sí, Jorge, ¿primero qué es? Tiene la prioridad. Venga acá porque quiero que quede esa definición. ¿Qué dice? Que algo tiene prioridad sobre todas las cosas. Listo. ¿Quién está hablando de quién? De Cristo. Ahora, ¿Cristo tiene la prioridad sobre todas sus cosas en su vida? Sí. Si tiene prioridad sobre su vida Jesucristo. Usted puede decir, sí, el versículo 18, pues sí, yo sí, Jesucristo es mi prioridad. Todo lo que Dios es, está en Cristo. 19. La expresión se centra en que la plenitud es Cristo. La palabra plenitud, ¿qué significa? Completo. Total. Todo. Jesucristo es la plenitud de Dios. Podemos decir que todo lo que Dios es está en Cristo y no le falta nada. Pero muchos tratan de dar respuesta a la Trinidad. Dios, un solo Dios, ¿cierto? Pero en Él, ¿qué hay? Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo así? Y muchos quieren separar a Jesucristo, es decir, no es Dios, pero es un Dios en tres. Pero aquí Él nos dice lo que hizo Jesucristo.
versículo 20 al 22, nos reconcilió a toda. Y eso es lo que mostraba Pablo. Primero, Jesucristo fue el que nos creó. Jesucristo es soberano, es eterno. Y ahora Jesucristo nos reconcilió. Dios por medio de Jesucristo restauró la comunión, la relación con el hombre o con su creación. Hizo la paz con toda la creación por medio de Jesucristo, por medio de su sangre. A través de Jesucristo, el Padre nos ve como justos. Y lo dijo antes en el versículo 14. Y nos ve justo cuando nos podemos presentar ante el Padre siendo santos, sin mancha e irreprensible. Versículo 22. ¿Por qué? Porque Él fue que se entregó, que nos reconcilió por Él, por Cristo. Porque Dios nos ve a través de Jesucristo como justos, como limpios. ¿Qué nos falta más? Nada. ¿Por qué usted se deja engañar? ¿Por qué usted se deja engañar en hacer cosas que Dios no ha demandado para que Dios lo vea? Uy, ese chico me ama. Ese chico sí mira lo que está haciendo. Si Dios lo ve por medio de ¿quién? De Cristo. Nos ve santos, nos ve justos. Pero a ese punto, Pablo quería que la gente llegara a reconocer quién es Jesucristo. Él le estaba diciendo a ellos, mire lo que Jesucristo nos ha hecho. Nos ha reconciliado por medio de su sangre. Y sabiendo eso, Pablo afirma que todo es importante en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Jesucristo hizo todo. Afirma que Pablo afirma con toda contundencia de que Jesucristo es el Señor de toda la creación y toda la iglesia. El autor de toda la creación y de la redención es Cristo. Ah, sí. ¿Usted puede tener en duda eso? No, hoy dice, no, sí es cierto. Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo crearon, ¿qué? Toda la creación. Sí, hagamos, dice Génesis. Y acá lo afirma, lo vuelve a afirmar. Ah, sí, lo que dice Génesis es cierto. Dios es eterno, es soberano sobre todas las cosas. Ah, sí. Y es muy fácil. Acá en los versículos 15 al 20, la mención de Pablo era sobre la persona y la obra de Jesucristo, la obra de Dios. Pero en el versículo 12 al 22, al 23, la grandeza o la gran obra que Jesucristo hizo por la vida de los colosenses. Él quería que ellos supieran la grandeza de la obra que Cristo hizo en sus vidas. ¿Cuál fue la grandeza? Él nos reconcilió con Dios, la salvación. Sabiendo eso y sabiendo que Jesucristo es el creador de todo, que es el número uno, que Él tiene el primer lugar, que Él es sobre todas las cosas, ¿por qué usted no ha comprendido eso en su vida? ¿Por qué usted tiene a su esposa en primer lugar? ¿Por qué usted tiene a su esposo en primer lugar? ¿Por qué usted tiene a sus hijos en primer lugar? ¿Por qué usted tiene su trabajo en su primer lugar? ¿Por qué usted se tiene en primer lugar? Es lo que yo quiero, es como yo me siento. Qué tristeza que hoy en día
Muchos ya no tienen ni a la idolatría de sus familiares, ninguno, sino la idolatría es yo, porque solo que yo me siento, como yo estoy, como yo hago. Venga, usted, ¿dónde tiene a Jesucristo? Jesucristo, usted puede decir hoy, sí, es el creador de todo, Él es soberano, Él es el que dio su vida por mí para que yo pudiera estar con el Padre, para que yo tuviera una entrada a la presencia de Dios, tanto en oración como cuando esté en su presencia. ¿Usted puede decir todo eso? Sí. Ahora, ¿usted lo está viviendo? ¿Cristo está en su primer lugar? ¿O las cosas de Él no le sirven? Para usted, ¿qué es más importante? ¿Las cosas materiales o las cosas espirituales? Ya sabiendo eso, usted se contesta mucho y se puede hacer una evaluación. ¿Dónde está Cristo? Si para usted son primero las cosas materiales y después las cosas espirituales, ¿sabe dónde tiene a Cristo? ¿Usted dónde podrían poner a Cristo sabiendo que usted tiene las cosas materiales en primer lugar y las cosas espirituales de cuarta, quinta? ¿Dónde tiene esa persona a Cristo? Sabiendo eso, ¿usted qué haría? Si alguien dice, bueno, averígüeme dónde yo tengo a Cristo. Primero mi trabajo, primero mi educación, primero mi casa, primero mi carro, primero las cosas materiales. Me preocupo más por las cosas materiales y pues lo espiritual no. ¿Usted dónde puede decir que esa persona tiene a Cristo? No lo tiene. ¿Sí? ¿Sí puede llegar a esa conclusión? Porque muchos cristianos dicen que tienen a Cristo, pero su primer lugar son las cosas materiales, no las cosas espirituales. Y él dice, soy cristiano. Lo más triste no es no valorar a Cristo, quién es Él, ni saber quién es Cristo. Lo más triste es decir, soy cristiano, y no serlo. Lo más triste es decir soy cristiano y no serlo, y creer que lo soy y no lo soy. Eso es lo peor. Y ahí hoy en día pasa esto. Hoy en día muchos dicen, sí, Jesucristo es el creador de todo. Sí, Él fue que nos redimió, que dio la vida por nosotros. Sí. Pero en su vida, lo más importante para Él son las cosas materiales. En su vida, lo material es lo número uno. Alguien contestó aquí que entonces, ¿para dónde está esa persona? Para él, ¿dónde está Cristo? No lo tiene, dicen. Ahora, esa persona dice ser cristiano, amar a Cristo, pero en su forma de vivir no lo demuestra. En su comportamiento no lo demuestra. Viene y se queda dormido en los estudios. Viene con pereza. Viene a burlarse. Viene a criticar. Para mí no tiene una relación con Cristo. Porque aquella persona que tiene una relación con Cristo, lo primero es, ¿qué me vas a decir, Señor? ¿Vas a usar ese burrito, esa persona o esa circunstancia para que yo reciba palabra tuya? ¿Qué es lo que necesito que tú me abres, Señor? Pero mucho no le importa.
muchos vienen a cuestionar, a sentirse que son hijos de Dios, pero no lo son, porque Cristo no es la preeminencia en su vida. Jorge dijo un término muy bonito, que la preeminencia es todo lo que está en el primer lugar. Cristo es su preeminencia en su vida. ¿Usted le importa más lo espiritual que lo material? Es que lo espiritual no me da para comer. Yo digo que sí. Es que lo espiritual no me viste. Yo digo que sí. Es que lo espiritual no me da la paz. Yo digo que sí. Porque Dios suple las necesidades. Mateo: buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas te vendrán por añadidura. Mire, si usted como hijo de Dios tiene a Jesucristo como la preeminencia y hace Jesucristo es el Señor de la creación y de la iglesia, si yo reconozco esa frase, porque es una frase, no es un título, si usted reconoce esa frase, usted dice: Jesucristo, el Señor de la creación y de la iglesia. Sí, es cierto. Ahora en mi vida, ¿cómo está? Ahora mi pregunta es: ¿usted le lleva esa frase? Jesucristo, ¿dónde está en su vida? Usted va a leer este contexto, dice reconciliación por medio de la muerte de Jesucristo. Y dice: sí, Él fue el creador, Él dio la vida, es eterno, todo. ¿De qué le vale saberlo si en su vida no lo está viviendo? ¿Qué le sabe saber que Jesucristo es el número uno, el creador de todo, si usted lo tiene desplazado a un tercer o cuarto lugar? Y dice: soy cristiano. El peor error es creerse que usted es cristiano. Es el peor error. Hay muchos que se creen cristianos, pero no lo son. Y sí, Dios los usa. Dios usa a cualquiera, Él es soberano. Pero a veces no somos. Y a veces Dios necesita que nosotros tengamos un encuentro genuino con Él. Y cuando usted tiene un encuentro genuino con Él, ¿sabe qué pasa? Su vida cambia. Y el primer lugar es para Cristo, en todo. Señor, te doy muchas gracias por este estudio.